Bueno, vamos a iniciar entonces con la guía 5, corriente eléctrica y circuitos de corriente continua. Quisiera yo empezar haciendo una breve introducción de repaso de lo que ustedes vieron en teoría con el profe Ponce, y entonces a partir de eso empezar a resolver algunos de los problemas que les voy a plantear. Lo primero que tenemos que ver es que, por ejemplo, en un caso como este, si conectamos una batería que genera una diferencia de potencial entre esta parte de un conductor y esta parte de un conductor. Estas líneas negras representan un conductor. Está conectado a una bombilla, un foco. Entonces, no solo se encenderá, como sabemos nosotros, esta lámpara comenzará a emitir luz, sino que internamente dentro de este cable conductor, lo que va a suceder, como ustedes ya saben, es que comenzará a haber una circulación de corriente. Entonces introducimos una nueva magnitud física, que es la corriente eléctrica. Hasta, hasta esta guía, hasta este momento, veníamos trabajando siempre con fenómenos electrostáticos, donde las cargas estaban quietas. Las cargas eléctricas nosotros las analizábamos en el momento en el que todas se detenían. Ninguna carga estaba en movimiento. Hablamos de unas fases transitorias, recuerdan, y después las fases estacionarias, donde las cargas están quietas, estáticas. En este caso, las cargas comienzan a tener movimiento, y si hacemos un zoom de lo que sucede en una pequeña porción de este alambre, veríamos, y ahora esto tómenlo con pinza, pero veríamos algo semejante a esto. ¿Qué es esto? Esta batería está generando una diferencia de potencial en el conductor y, como ustedes saben, por tanto, un campo eléctrico. El campo eléctrico, en este caso, va a estar orientado de modo que su dirección y sentido sean los indicados en esta figura. Es decir, el campo eléctrico va a ir de izquierda a derecha en este caso, porque la polaridad positiva de la batería está conectada de este lado y la negativa está conectada con este cable. Por lo tanto, el campo eléctrico va a tener una dirección y sentido en esta porción de cable que es horizontal, es decir, en la misma dirección que el cable, y va de izquierda a derecha. Nosotros en el interior del material, lo habíamos visto desde el primer día, decíamos que en los materiales conductores existen portadores de cargas libres, es decir, cargas que pueden moverse libremente dentro del material. Y estas cargas pueden ser cargas positivas o negativas. Sabemos hoy que las cargas que se mueven dentro de un material conductor como un cable, dentro de un cable conductor, son los electrones. Por lo tanto, los portadores de cargas libres son los electrones, las cargas negativas, y no cargas positivas, como en algún momento se pensó. Lo que está sucediendo es análogo a lo que sucede con un gas, con lo que han visto en termodinámica, lo que sucede con las moléculas de un gas. Fíjense, si tenemos portadores de cargas libres que son electrones dentro de un material conductor, estos se mueven a velocidades instantáneas muy grandes, del orden de 10 a las 6 metros por segundo, pero las velocidades promedio son cero. Es decir, estos electrones siguen trayectorias aleatorias en distintas direcciones y sentidos, de modo que en un periodo dado de tiempo, el promedio de la velocidad es cero. Esto significa que en promedio esos electrones, esos portadores de cargas libres, no se están desplazando al cabo de un cierto tiempo, de manera neta. ¿Por qué suceden estos cambios de direcciones? Porque dentro de un material, por ejemplo un conductor, ustedes saben, ya hablamos de la estructura interna de un conductor, las moléculas que lo componen están formadas por átomos, están formadas por núcleos y electrones. Solo unos muy pocos electrones, en la mayoría de los metales es un único electrón, está libre.
Hay un solo electrón en general que se desprende y queda como formando un gas en el material, y en la red cristalina, en el material metálico, entonces los átomos a los que estaba ligado ese electrón antes quedaron sin ese electrón, por lo tanto quedaron ionizados, quedaron con carga positiva. ¿Sí? Estos electrones que tienen muy alta velocidad se desplazan en una cierta dirección hasta que encuentran precisamente un ion con el que, en el que se produce una dispersión, un cambio de dirección, precisamente porque se encuentran estos electrones con aquellos iones. Y entonces se van produciendo múltiples, podríamos pensarlos en términos clásicos, colisiones. ¿Eh? Eh, para tener una imagen en la cabeza, aunque en realidad lo que suceda no sea exactamente una colisión elástica, no una colisión clásica, por supuesto, porque estamos en el mundo microscópico y rige la cuántica, pero sí suceden estos cambios de direcciones y sentidos. Ahora, es lo mismo que sucede con las moléculas de un gas. Las moléculas se están desplazando libremente en todas las direcciones, pero si tomo una molécula en un tiempo largo, en un periodo largo de tiempo, el desplazamiento neto es cero. Ahora, si yo coloco un cambio de presión en un gas, por ejemplo, soplo viento, entonces, además de tener estos movimientos aleatorios, las moléculas de gas van a tener un desplazamiento neto. Es lo mismo que sucede cuando yo a estos portadores de cargas libres los someto a un campo eléctrico externo. Las cargas libres, además de su movimiento aleatorio, suman un movimiento neto de desplazamiento que yo voy a llamar velocidad de desplazamiento. Si los portadores de carga libres son electrones o cargas negativas, se mueven en sentido contrario al campo eléctrico. ¿Por qué? Porque la fuerza que experimentan, acuérdense que la fuerza que experimenta una carga negativa, que siempre es Q por E, como esa Q es negativa, invierte el sentido del campo eléctrico. Por lo tanto, la fuerza que experimenta una carga negativa debido a un campo que tiene esta dirección y sentido que estoy señalando acá, va de izquierda a derecha. Y por eso se produce, por esa fuerza hay una aceleración, por lo tanto un aumento de velocidad. Pero fíjense que siguen habiendo colisiones, ¿no? Es decir, esta partícula experimentó una aceleración en el sentido izquierda-derecha, pero colisiona nuevamente o se encuentra nuevamente con unión de la red y vuelve a cambiar su dirección, puede ir en sentido contrario, pero nuevamente siempre se ve acelerado por esta fuerza debido al campo eléctrico externo. ¿Sí? Estas velocidades son de aproximadamente las velocidades instantáneas. La velocidad media neta es 0, pero la velocidad instantánea es del orden de 10 a la 6 metros por segundo. En un metal, más o menos, la velocidad de desplazamiento, esta velocidad promedio que experimenta el electrón en presencia del campo eléctrico externo, es del orden de unos cientos de milímetros por segundo. Del orden de 0,1 metros por segundo. Para que vean la tremenda diferencia en órdenes de magnitud en esas velocidades. Y esta velocidad de deriva, llamamos velocidad de deriva al módulo de la velocidad de desplazamiento. Así como antes hablábamos de velocidad y el módulo es la rapidez, el módulo de la velocidad de desplazamiento lo llamamos velocidad de deriva. Este movimiento es el que da origen a la corriente eléctrica. Entonces, volviendo a esta imagen, si imaginamos que en vez de ser los electrones, como sabemos que sucede en la realidad, en vez de ser los electrones los portadores de carga, si pensásemos que fueran protones o cargas positivas, fíjense entonces, tenemos la velocidad de desplazamiento, que es esta que yo les mencioné, definí recién, que es la velocidad neta que experimentan esas partículas cargadas debido a la presencia del campo eléctrico. Fíjense que acá el campo eléctrico va de izquierda a derecha y por lo tanto
la velocidad de desplazamiento de una carga positiva sigue la dirección y sentido del campo eléctrico, como es de esperar. Ahora, definimos a la corriente eléctrica como la cantidad de carga por unidad de tiempo que atraviesa un área transversal al cable conductor. Es decir, tras un área transversal al cable conductor, como la que está señalada acá, y la cantidad de carga que atraviesa esta área en una unidad de tiempo es lo que llamo corriente eléctrica, cuando ese tiempo tiende a cero, ¿no? Por eso hablamos de una derivada. Es una cantidad de carga, un delta de carga, en una unidad de tiempo, un delta de t, cuando delta de t tiende a cero. Entonces ese límite del cociente incremental de carga y tiempo es justamente lo que yo derivo como derivada. Una cuestión acá sumamente importante es marcar, como les habrá marcado el profe, que la corriente eléctrica es una magnitud escalar. La corriente eléctrica no es un vector, no tiene dirección, no tiene sentido. Es un escalar, es un número con una unidad. Es una magnitud física y por lo tanto tiene una unidad. En el sistema internacional, a la carga la medimos en Coulomb, al tiempo lo medimos en segundo. Entonces, Coulomb por segundo es la unidad que nosotros llamamos ampere. Entonces, nosotros vamos a definir lo siguiente. Si yo considero, présteme mucha atención en esto, si yo considero que en este caso, para definir el signo de la corriente, ¿no? Yo lo que voy a querer hacer ahora es definir el signo de la corriente. Es un escalar que puede ser positivo o negativo. Para definir ese signo, yo debo tener en cuenta dos cosas. Primero, defino un sistema de coordenadas y digo, por ejemplo, si considero que en esta dirección, ¿no? Cuando me voy de izquierda a derecha, considero a eso como positivo y las cargas positivas, los portadores libres de cargas positivas se mueven en esa dirección, entonces la corriente es positiva. Y después, en función de eso, vamos a ir analizando los demás casos. Si yo considerase que yendo de derecha a izquierda, ¿ustedes ven mi mouse acá, en esta parte negra de la pantalla? Sí, Si yo profe, se ve. considerase, ok, gracias. Si yo considerase un sentido inverso, por ejemplo, considero que la dirección que va de derecha a izquierda es positiva y las cargas siguen moviéndose de izquierda a derecha, entonces para ese sistema de referencia, mi corriente sería negativa. ¿Ok? Entonces, necesito las dos cosas, definir un sistema de coordenadas, una dirección, a qué dirección la asumo como positiva, y luego decir o analizar en qué dirección y sentido se mueven las cargas positivas. Ahora, ¿qué pasa cuando analizo las cargas negativas o los portadores de cargas libres negativas? ¿Qué es lo que sucede en la realidad? Nosotros sabemos que los que se desplazan en los materiales conductores son los electrones y por lo tanto los portadores libres de carga negativas. Fíjense, si yo considero positivo a la dirección que va de izquierda a derecha, entonces si los portadores libres de carga negativos se mueven en sentido contrario, es decir, de derecha a izquierda, entonces la corriente es positiva. ¿Sí? Porque las cargas negativas se están moviendo ahora de derecha a izquierda. Es el equivalente a las cargas positivas moviéndose de izquierda a derecha. Entonces la corriente es positiva en ese caso. Si yo hubiese considerado como dirección positiva de derecha a izquierda, ¿sí? Y los portadores de carga negativos se mueven también de derecha a izquierda, en ese caso la corriente es negativa. Esto es importante que lo tengamos presente ahora y lo vamos a usar bastante
cuando lleguemos a ver leyes de Kirchhoff. Pero todavía para eso nos falta un poco. Una magnitud que vamos a introducir ahora es la de la densidad de corriente. La densidad de corriente la podemos pensar como la corriente por unidad de área. Pero fíjense, esta es una magnitud física que es una magnitud vectorial. La corriente eléctrica es una magnitud escalar, la densidad de corriente es una magnitud vectorial y tiene unidades de corriente por unidad de área. Ahora, si ustedes miran con un poco de detenimiento esta expresión, les debería sonar algo. Y es un producto punto, por eso nos dan escalar, ¿no? Es un producto punto, ¿sí? ¿A Gauss, profe? Bueno, puede sonar exactamente a la ley de Gauss, solo que en la ley de Gauss teníamos acá una integral cerrada. ¿Pero qué es esto? Justamente pensando en la ley de Gauss, por ejemplo, pero esto ¿Un flujo? ¿Un flujo? exactamente es ¿Puede un ser? flujo. Es un flujo de densidad de corriente. Entonces, la corriente es el flujo de la densidad de corriente. ¿Profe? Se tildó, ¿no? Sí. ¿Siguen escuchando? Pensé que era yo. Ahora se lo... Se le cortó el audio. Su imagen Sí, ahora se ve se, tildada también. se trancó todo.